Bien. Si alguno necesita hablar, se saca el silencio y habla. Bien, perfecto. Entonces, la idea de esta biología molecular tiene que ver también con ver de transcripción, de replicación, transcripción, traducción. Después vamos a ver la parte de señalización, la parte de cómo se distribuyen o tránsito de proteínas, eh, cómo se regula también molecularmente el ciclo celular de una célula. Y después vamos a ver también algunas cositas de cómo detectamos de repente si uno quiere detectar una proteína, quiere detectar un gen en un paciente, quiere detectar un ARN de algún mensajero, a ver si te está transcribiendo. Y entonces vamos a ver algo de técnicas de biología molecular. ¿Sí? Bien, entonces, para ver eso necesitamos ver las estructuras, ya vimos las proteínas, ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Esto que tienen acá es lo que se llama el dogma, algo muy interesante, ¿no? Que de repente hablemos en ciencia de dogmas, ¿no? Algo más que interesante, no muy, un poco ridículo, pero bueno, justamente la biología, cada vez que quiere poner un dogma, viene alguien y le dice, no, mira, esto no es tan así, ¿tá? Y hay 800 cosas que no son tan así como vos las pones. Entonces empezamos a tratar de encajar en distintas cosas. Bien, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es que, ¿qué decía este dogma? Bueno, que el ADN tenía la información, eso se transcribía a un ARN y a partir de ahí se traducía a una determinada secuencia de aminoácidos que me va a dar una proteína. ¿Sí? Está, después está, por supuesto, dentro de este dogma también, si el ADN tenía la información genética, en algún momento ese ADN, en un momento antes de que mi celulita se duplique, sí, se dividiese, digamos, y generase dos células hijas, ese ADN tenía que replicarse, ¿sí? Tenía que hacer más copias de sí mismo. ¿Está? Entonces, este flujo de la información genética desde los genes del ADN hacia lo que se tuviese que fabricar, finalmente, este flujo de la información genética era lo que se llamó en un momento este dogma central de la biología molecular, pero como evidentemente en ciencia no tiene mucho sentido ningún dogma, nos encanta, a nosotros nos gustan los dogmas, y quedarnos con eso, nos dan seguridad, ese tipo de cosas, entonces en realidad eh, la cuestión es así, es cierto que hay un flujo de información de ADN a ARN y a proteínas, ¿está? Pero, pero puede haber variantes, ¿sí? Variantes es que dentro el ARN que va a ser traducido, solo uno de los tipos de ARN que existen, que es el que se llama ARN mensajero, pero hoy se sabe que hay otros tipos de ARN, como el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y otros que se están estudiando que tienen que ver con la regulación de la expresión, o sea, de la funcionalidad o activación de los genes, que son los microARNs, ARNs pequeñitos, o que también se los conoce como ARNs de interferencia, que también los vamos a ver cuando veamos regulación de la expresión génica. ¿Sí? Entran dentro de lo que hoy se llama la epigenética, los mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos son los que tienen que ver con qué genes están activos o inactivos en determinado momento dentro de una célula. ¿Sí? Nosotros en todas nuestras células que sean nucleadas, obviamente, tenemos la misma información genética, pero sin embargo, la insulina se fabrica en las células beta del páncreas, no se fabrica en una neurona. ¿Sí? Ahora, ¿la neurona tiene el gen para la insulina? Sí, por supuesto, pero lo tiene inactivo, entonces hay regulación de la expresión génica. ¿Sí?
Hay algunos genes que están activos en determinado momento, en determinados tipos celulares, y hay otros que no, ¿sí? Entonces, el ARN que se traduce, o sea, el ARN a partir del cual se fabrican proteínas, es uno solo de todos los ARN que existen, que es el ARN mensajero. ¿Está? ¿Eh? El ARN ribosomal, el ARN de transferencia y estos microARN que les mencioné recién no se traducen, o sea que tampoco es así todo completito como está ahí el dogma. Y como si esto fuera poco, en realidad, ¿tá? En los seres vivos habíamos dicho que sí, el material genético es ADN, pero en algunos virus nosotros tenemos la posibilidad de que haya ARN como material genético. De estos virus, algunos que son los que se llaman retrovirus, que no son todos los virus ARN, ¿sí? El coronavirus es un virus ARN, el de la gripe o influenza también, pero no son retrovirus. Retrovirus quiere decir que tienen una enzima para pasar de ARN a ADN. ¿Está? Esa enzima que hace la transcripción al revés, ¿está? Porque va el proceso inverso, si quieren, de la transcripción, se llama transcriptasa, como toda enzima termina en asa, inversa o retrotranscriptasa. ¿Sí? Entonces, en realidad ahí, a partir de ARN, o sea, ahí la información genética está en el ARN y después se pasa a un ADN. ¿Sí? Pero repito, esto no es para todos, esto se ve en algunos virus, a los cuales llamamos retrovirus, como el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Pero no todo, los retrovirus que pasan a ADN, en realidad el ADN después queda integrado por un tiempo en el genoma, o sea, en el ADN de la célula donde está infectando, ¿sí? Pero no todo, no todo virus ARN, como el coronavirus, es un retrovirus, ¿sí? Yo puedo tener, o el virus de la influenza, si quieren también, son virus que tienen ARN como material genético, pero no lo retrotranscriben, ¿sí? No lo pasan a ADN. ¿Estamos? Bien, o sea que esto que quería hablar de un poco del flujo de la información, inicialmente, que aparece como que del ADN pasaba a ARN, pasaba a proteínas, de alguna manera esto fue modificado, porque como siempre, ¿no? O sea, en biología, evidentemente, como yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero mi parte era la de naturales, no la de exactas. Está exactas es porque también se estudia física y matemática, si uno quiere. Está, pero evidentemente las ciencias naturales, la medicina, todo lo que ustedes están viendo de dogma no tiene nada, y tenemos, pero es esta cuestión de los seres humanos que nos gusta, nos gusta sentirnos que que dominamos algo y que ya sabemos algo, está, y a veces eso nos juega un poco en contra porque nos juega para la apertura frente a cosas nuevas y a conocimientos nuevos también. Entonces, hablando del dogma central de la biología, que se hizo ya hace unos cuantos años, y ustedes tienen ahí la preguntita, entonces en realidad vamos a hablar un poco de los ácidos nucleicos, que no es tema de biología general, pero vamos a reverlos un poquito. ¿Estamos? Bien, entonces, ojo, todo esto también es tema de biología general, ¿sí? De nuevo, hay cosas de biología general que ustedes tienen que repasar, ¿está? Esto no es nuevo de hablar de nucleótidos, ¿sí? Si para alguno le es clarísimo, está, y si no, tiene que volver a mirarlo. Pero eso ya es un deber de la parte de ustedes, ¿sí? Lo pueden hacer en equipo, lo pueden hacer como ustedes quieran, tienen 800 cosas para hacer, ¿sí?
Bien, entonces, mis ácidos nucleicos entran dentro de los polímeros biológicos, ¿está? Y van a ser en realidad polinucleótidos, ¿sí? O sea, van a ser polímeros de nucleótidos. Así como las proteínas eran polímeros de aminoácidos, ¿sí? Pero bueno, así como vimos la estructura de un aminoácido, vamos a ver la estructura de un nucleótido y cuántos hay. También vimos la estructura de un aminoácido y miramos a grupos R, dijimos había polares, no polares, unos que tenían sulfidrilos y podían formar puertes disulfuro, etc. ¿Sí? Bien, mi nucleótido va a tener una pentosa, ¿tá? Que es esta que está acá, y vamos a contar, acá tenemos 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5, esa es mi pentosa. ¿Está? Los azúcares, eso igual los van a ver un poquito más en la parte química. ¿Está? Los monosacáridos pueden tener una forma abierta o una forma cíclica. ¿Está? Cuando forman la forma cíclica, uno de las esquinas, digamos, de mi ciclo va a ser el oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se forma la forma cíclica y todo ese tipo de cosas? ¿Está? Lo dejamos para la química orgánica. Que ustedes se metieron en esto, ¿eh? Usted la materia, la carrera la eligieron ustedes, ¿eh? Si no tendrían otras cosas, pero no esto. Bien, entonces el ciclo, así como cuando tengo exosas como la glucosa, justamente voy a tener un hexágono, en las pentosas como estas que están acá, se va a dibujar como un pentágono, ¿sí? Pero el pentágono no tiene carbonos en todos los vértices de ese pentágono, sino que es un oxígeno, y acá este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está? Hay el carbono 1, ¿está? El carbono 1 que tiene normalmente un oxidrilo o hidroxilo, ¿está? Puede girar y puede ir para arriba y para abajo, ¿sí? Entonces, cuando se une con alguna otra molécula, como tienen acá la base nitrogenada, el oxidrilo puede virar para arriba y eso se llama posición beta, y puede virar para abajo y eso se llama posición alfa. ¿Está? En todos los nucleótidos, mi base nitrogenada está unida al carbono 1 de la pentosa, y mira para arriba, ¿sí? Está puesto en una posición beta. ¿Está? Por eso siempre lo van a tener dibujadito así. Todo esto está, o sea, tengan en cuenta que nosotros contamos siempre el fin de la historia. ¿eh? Nosotros contamos el fin de la historia. Acá hay mucho experimento de biología molecular y corridas electroforéticas y distinto tipo de espectroscopía de masas. Hay un montón de cuentitos para llegar a que mi nucleótido es de esta manera y no de otra. ¿Sí? ¿Está? Bien, mis bases nitrogenadas se llaman bases porque son justamente básicas. Hay distintos tipos de bases nitrogenadas, pero también mis bases nitrogenadas, el nitrógeno va a estar formando, puede haber un grupo amino como hay acá, pero va a estar formando parte también de estos ciclos con el carbono, ¿sí? Cualquier ciclo de átomos, donde alguno de los átomos no sea carbono, se llaman o se los llama en general heterociclos. Entonces, mis bases nitrogenadas van a tener heterociclos, mi pentosa también es un heterociclo, ¿sí? Heterociclos, las bases nitrogenadas que tengan dentro de su estructura, dentro de esos ciclos van a tener nitrógenos. ¿Está? Nitrógenos. Ahora vamos a ver los distintos tipos de bases nitrogenadas, ¿sí? O sea, hay bases nitrogenadas con un solo anillo
heterocíclico o con 2 anillos. Las que tienen 2 anillos son las purinas. Las purinas, que son la adenina y la guanina, y los que tienen un solo anillo son las pirimidinas, igual ahora está un poquito más adelante, que son la citosina, la timina y el uracilo. ¿Está? Entonces mi base nitrogenada está unida a mi pentosa, ¿está? En el carbono 1, ¿está? En posición beta de mi pentosa. ¿Está? O sea, mi azúcar tiene unido por el carbono 1 a la base nitrogenada y por el carbono 5, que es este, tiene unido un grupo fosfato. ¿Sí? Un grupo fosfato. Que le va a dar carácter ácido a mi ácido nucleico, que se llama nucleico porque se lo encontraba en el núcleo o en el centro de mis células eucariontes. ¿Tá? Después vieron que, por supuesto, las bacterias también tienen, ¿sí? Si alguno va, después, bueno, si no, escuchen un poquito, después si tienen dudas, cuando termino de explicar me dicen, pues si no. Bien. Ahora, mi nucleótido, ¿quién es esta pentosa? El grupo fosfato siempre va a ser el mismo. Bases nitrogenadas dijimos que hay 5 en total, ¿sí? 2 de tipo purinas y 2 de tipo pirimidinas. Ojo, de nuevo, bases nitrogenadas que estén formando parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Hay purinas o derivados de purinas que por ahí lo conocen de nombre ustedes, que se llaman xantinas, como la cafeína, que también tiene 2 anillos nitrogenados como estos que están acá. Después tienen otros sustituyentes por estos lados, ¿sí? Pero ese no forma esas xantinas, que son derivados de purinas, tienen los anillos, estos 2 anillos nitrogenados, no forman parte de los ácidos nucleicos, ¿sí? Eso para que vean un poco más de diversidad, no crean que solo se van a encontrar estos 2 tipos de anillos nitrogenados, solo lo vamos a tener en el ADN o el ARN, ¿sí? Todo es más complejito, ustedes creen que es complejito ya lo que estudian, pero todo siempre hay un poquito más. Cuando uno más se adentra en un tema ve que todo es un gran mundo. Bien, ¿está? Entonces, el fosfato en mi nucleótido, ¿sí? Ya todavía no estamos hablando de cada uno de los ácidos nucleicos, estamos hablando del nucleótido como monómero de mis polinucleótidos, que son los ácidos nucleicos. Entonces, primero vemos los monómeros, después vemos los enlaces entre los monómeros y después vemos la estructura de los ácidos nucleicos. Es algo similar, pero evidentemente un poco más complejo, lo que vimos con proteínas. Primero miramos un poquito al aminoácido, después mirábamos el enlace peptídico y después mirábamos las estructuras y todo lo demás que podía necesitar una proteína para ser funcional. ¿Está? Bien, entonces, este azúcar, como pentosa que está formado, con el que forman los ácidos nucleicos, hay de 2 tipos. Base va a ser la ribosa en el ARN y la desoxirribosa en el ADN. ¿Qué quiere decir desoxirribosa? Desoxirribosa, como su nombre lo indica, es que le falta un oxígeno, en realidad le va a faltar un hidroxilo. En vez de un hidroxilo va a haber un hidrógeno. Fíjense, si yo miro esto que está acá, no hay muchos lugares donde pueda faltarle un oxígeno como sustituyentes, o acá en el carbono 2 o acá en el carbono 3. ¿Sí? Bueno, la desoxirribosa va a ser la 2-desoxirribosa, o sea, acá le falta el oxígeno, o sea, acá en vez de un hidroxilo va a haber directamente un hidrógeno.
¿Está? Y un temita más que también necesitamos contar es el siguiente. ¿Cómo numeramos los carbonos de este nucleótido? ¿Está? Que eso también es importante. La cuestión es así. Yo acá tengo carbonos en la base nitrogenada y tengo carbonos en mi pentosa, que son los que están en estos vértices, ¿está? Y este que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo tengo dos anillos de carbono distintos o dos unidos, hay uno que se le ponen los numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y el otro, los carbonos se van a poner 1', 2', 3', ¿sí? Entonces, el que lleva los prima es el de la pentosa. ¿Está? Entonces, en realidad, este carbono es el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Está? Es muy familiar esta pentosa. Tiene muchos primos. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, mi pentosa, mi desoxirribosa, va a ser la 2' desoxirribosa. ¿Está? Le va a faltar un oxígeno acá, le va a faltar un hidroxilo en el carbono 2. ¿Estamos? Entonces, si yo miro a mi pentosa va a tener unidos por un brazo que va a ser el carbono 1', va a estar unida a la base nitrogenada, y por el carbono 5' va a estar unido el fosfato. Esto es muy importante porque cuando yo haga el polinucleótido, a mí me va a quedar un extremo 5' con un fosfato y un extremo 3' con un hidroxilo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque si dijimos que hay información para ser leída de alguna manera en estos ácidos nucleicos. Esa peluca que tenés acá. Silénciense, por favor, sí. ¿Está? Gracias. ¿Está? O sea, no silencien a la familia. Silencien un poco esto, salvo que quieran hablar ustedes. Si quieren hablar, pueden hablar también. Bien. Está entonces, así como en las proteínas uno decía que mi secuencia de aminoácidos uno la leía desde el extremo amino terminal o N terminal al carboxilo terminal o C terminal, está mi secuencia de nucleótidos, también tiene que leerse en algún sentido. Y en esto es importante, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que no es la misma la secuencia si yo leo de 5' a 3' que de 3' a 5'. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en mi polinucleótido, que es lo que ahora lo vamos a mirar, ¿sí? En el polinucleótido yo voy a tener siempre un extremo 5' y un extremo 3'. Bien, entonces, esto lo tienen acá. Pero esto es lo que les digo, también en distintos libros uno puede tener distintos dibus y alguno me viene mejor que otro. Acá en vez de ponerle simplemente el vértice, le escribieron los carbonos, ¿sí? Entonces, o yo elegí esa foto para que ustedes lo vean con los numeritos, ¿sí? Acá tengo las pentosas cíclicas, ¿sí? Que también tienen un nombre, esto de ciclar pentosas, pero no importa. Ya lo van a ver en orgánica, ¿sí? O por ahí ya lo están viendo, no sé en qué química anda. ¿Está? Ahora estamos, supuestamente, yo sé que acá se mezcla todo,
¿está? Y cada uno termina haciendo cualquier cosa. Pero supongo que sí, esto correspondería al segundo cuatrimestre y segundo año. Por lo tanto, creo que ya orgánicas tendrían que haber empezado a ver, ¿no? ¿Están en orgánica? A ver. Sí, bien, perfecto. Entonces, ustedes van a ver que estos ciclitos, estos heterociclos también, cerrados así en forma pentagonal, tienen otros nombres, ¿sí? Entonces, si esto acá está, esta pentosa cíclica, ¿ah? Y acá están los carbonos con el prima, ¿sí? Pero la idea es que también entiendan por qué es prima, ¿sí? Se le pone el prima porque yo acá, en el carbono 1, que siempre se lo va a poner con el oxidrilo para arriba, porque ese es el que hace la unión covalente con la base nitrogenada y siempre va a estar en posición beta, o sea, el oxidrilo mirando para arriba. Por eso se le escribe así, ¿está? Porque esto tiene rotación cuando está solito, cuando no está unido con nada. Entonces yo puedo tener uniones de tipo alfa y uniones de tipo beta, ¿sí? Que también se ven cuando uno ve polisacáridos, ¿sí? La celulosa tiene uniones de tipo beta glucosídicos, el almidón tiene uniones de tipo alfa glucosídicos, ¿sí? Ponele, como dicen los chicos ahora. Bien, entonces, ¿eh? Por eso este oxidrilo siempre se lo escribe para arriba. Ojo, ustedes no tienen que aprender a escribir nada de esto. La idea es que lo reconozcan y entiendan de qué se está tratando, ¿sí? Si hay que escribir fórmulas químicas, será en química. Acá no hay que escribir fórmulas químicas. Acá es para que ustedes entiendan por qué después la base nitrogenada va a quedar siempre así para arriba, como si fuese un cartelito para arriba que lleva mi pentoso. ¿Está? Y el fosfato va a quedar tambi' para arriba en el otro lado, porque acá queda el último carbono y el fosfato se va a unir con este oxidrilo que está acá en el carbono 5'. ¿Estamos? Y acá está la 2 o 2' desoxirribosa, que es la del ADN, ¿sí? La desoxirribosa, en realidad le va a faltar un hidroxilo, se falta un oxígeno, ¿sí? Pero en realidad acá, y a veces directamente entonces ni se escribe, ¿tá? O escribo el hidroxilo o el hidrógeno ni se escribe. ¿Estamos? Bien, entonces acá tenemos las bases nitrogenadas. Dijimos que había una. Acá no le pongo los primas a los elementos del anillo. ¿Está? Entonces tengo las pirimidinas, ¿tá? Que son las más pequeñas son las que tienen el nombre más largo. Mi regla mnemotécnica es fabulosa. Y las más grandes son las que tienen el nombre más chiquito, que se llaman purinas. Si les sirve para algo. Si no, invéntense alguna regla mnemotécnica ustedes. Bien, entonces las más grandes, ¿por qué es importante? Porque en realidad la interacción siempre va a ser purina y pirimidina, ¿sí? Una purina con una pirimidina. Si tengo interacción entre bases nitrogenadas. Entonces, dentro de las de un anillo, acá ya entonces los elementos del anillo no los pongo siempre cuando tengo que, acá ya fíjense, acá tengo 6 elementos, acá tengo 2 anillos heterocíclicos nitrogenados. Entonces, estas son las 3 pirimidinas que pueden aparecer en los ácidos nucleicos, ¿sí? Todavía no estamos hablando de cada uno, ¿está? Y las purinas que pueden aparecer en los ácidos nucleicos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es un nucleótido? Volviendo, un nucleótido, ¿sí? Va a ser mi monómero en los ácidos nucleicos que tiene una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Sí? Una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. ¿Está? Y acá empezamos con algunas complicaciones y aparte porque tienen que aprender unos nombrecitos
que se aprenden practicando, diciéndolos, etcétera, ¿sí? La base nitrogenada más la pentosa recibe el nombre de nucleósido, con S, ¿tá? Nucleósido. Base nitrogenada más pentosa. En los ácidos nucleicos los nucleósidos siempre tienen un grupo fosfato, o sea que son nucleósidos monofosfato. Los nombres de los nucleósidos, si la base es una purina, van a terminar en osina, adenosina, guanosina. ¿Sí? Si la base es una pirimidina, van a terminar en idina, como la pirimidina. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener timidina, citidina y uridina. ¿Está? Supuestamente esto se vio en biología general. Yo estoy refrescando. Y si no, lo tienen que refrescar ustedes. ¿Está? Ahora, ustedes saben, porque ya me contaron, que también hay nucleótidos difosfato y trifosfato. Ustedes me dijeron, ¿cómo se llamaba el ATP? ¿Qué quiere decir ATP? ¿Apto para todo público? No, ¿qué quiere decir ATP? A ver, alguien que escriba rápidamente cómo se llama bien, adenosino, adenosina, trifosfato. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a tener, el nucleósido va a ser adenosina, ¿sí? Y tengo 3 grupos fosfatos unidos acá, 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Está? Entonces, yo puedo tener nucleótidos mono, di y trifosfato. Los que están formando parte de los ácidos nucleicos siempre son nucleótidos o nucleósidos monofosfato. ¿Está? Nucleósidos monofosfato. Ahora, el otro detalle es, si yo digo adenosina, ¿está? Quiere decir que mi pentosa va a ser la ribosa. ¿Está? Si yo quiero decir adenosina, pero que la pentosa sea la desoxirribosa, que es lo que vamos a tener en el ADN, yo voy a hablar de la desoxiadenosina monofosfato. Acá tenemos los nucleótidos que van a formar parte del ADN. ¿Está? Esta D es porque esta es la desoxirribosa. ¿Está? Y veo que es la desoxirribosa porque en ese carbono 2 no tengo hidroxilo. ¿Está? Entonces los nucleótidos que van a formar parte del ADN va a ser la desoxiadenosina monofosfato, desoxiguanosina monofosfato, desoxicitidina monofosfato y desoxitimidina monofosfato. ¿Está? Existen nucleótidos di y trifosfato que tienen que ver con otras funciones como el ATP, también tengo el GTP, ¿sí? Y algunos otros más trifosfatos que intervienen en procesos que ustedes saben que requieren energía. Entonces, lo que yo voy a hacer con ese nucleótido trifosfato es sacarle los fosfatos, o sacarle uno de los fosfatos, y con eso obtengo energía. Lo otro importante, que también lo vemos cuando veamos ya replicaciones, que en realidad para que se vaya produciendo las uniones fosfodiéster, la energía de las uniones fosfodiéster cuando se fabrica un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, viene de la hidrólisis de los fosfatos
de los nucleótidos que se usan como sustratos. O sea, para formar ADN o ARN voy a necesitar una enzima que polimerice nucleótidos, y a eso se lo va a llamar ADN polimerasa o ARN polimerasa. Y esas enzimas, entonces uno dice, bueno, bárbaro, pero si están haciendo un proceso anabólico, un proceso de síntesis, si tienen que formar una unión fosfodiéster, entonces uno dice, bueno, ¿de dónde viene esa energía? Va a venir porque los sustratos de la polimerasa, los sustratos de la polimerasa van a ser nucleótidos trifosfato, ¿está? Entonces, como son nucleótidos trifosfato, la misma polimerasa le saca le saca dos fosfatos al nucleótido, y entonces va a ir uniendo el nucleótido monofosfato, que es la base estructural, el monómero de mis ácidos nucleicos. Martín, no sé qué querés poner acá. Ah, porque hiciste el MP cíclico. Pero eso tiene, bueno, a ver. Bien, porque hay algo que se llama adenosín monofosfato cíclico. A ver, la cuestión es la siguiente, y hay algo muy interesante para que ustedes vean. Nosotros ahora estamos viendo ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces yo miro mi monómero, ¿está? Ahora, yo le digo, ¿existen otros nucleótidos? Sí, existen nucleótidos difosfato y trifosfato, ¿está? Los trifosfatos van a ser fuente de energía para algunas reacciones que necesitan, que son endergónicas, y entonces la energía se saca de ese nucleótido trifosfato. Y también existe el AMP cíclico. El AMP cíclico es lo que se va a llamar segundo mensajero, que lo vamos a ver más adelante, pero también ustedes tienen ahí una preguntita para ver qué es este AMP cíclico. El AMP cíclico también es un nucleótido que termina teniendo un ciclo, y eso es fabricado por una enzima específica a partir del ATP, que se llama adenilato ciclasa. Y el AMP cíclico, o sea, ¿cuándo se activa la adenilato ciclasa? Bueno, cuando llegan determinados mensajeros químicos a una célula, ¿sí? Y entonces este AMP cíclico lo que va a hacer es unirse a algunas proteínas y las va a activar. O sea, el AMP cíclico sirve como, dentro de la transducción de señales o de la recepción de señales que tiene una célula, lo va a hacer, el AMP cíclico va a servir para activar determinadas proteínas que van a dar finalmente la respuesta celular. ¿Está? Cuando uno dice que, no sé, a ver, le llega adrenalina, ¿está?, a un hepatocito, y entonces mi hepatocito degrada el glucógeno a glucosa, ¿sí? Y la glucosa sale al torrente sanguíneo porque hay que aumentar justamente la glucemia. Uno dice, bueno, bárbaro, lo contamos así de sencillo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La adrenalina se unió a un receptor, activó determinadas proteínas, activa entonces a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa me forma AMP cíclico a partir del ATP, y ese AMP cíclico se va a unir a proteínas de la célula que terminan activando a la enzima que tiene que degradar el glucógeno. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es para que vean también un poco la diversidad de todo esto, ¿sí? Los nucleótidos no solamente van a formar parte de los ácidos nucleicos, algunos o algunas variantes de ellos pueden tener otras funciones. ¿Estamos? La transducción de señales estas y el AMP cíclico lo vemos, es la
penúltima clase, creo, la última clase. ¿Tá? Para mí es, es la clase que más la parte que más me gusta de la biología molecular. ¿Está? Yo que soy nuevita en el planeta, a mí la primera persona que me habló de transducción de señales y de AMP cíclico fue este buen hombre que estuvo de secretario de Ciencia y Técnica, que fue mi profesor en Ciencias Exactas. ¿Sí? Fue el primero en hablarme de la AMP cíclica. Bien. ¿Estamos? Entonces, es un poco para que vean, o sea, es un poco esto que les dije, o sea, de repente uno habla de la adenina y la guanina y dicen son purinas y tienen 2 ciclos, y después ustedes van a ver algunas xantinas que tienen esta misma estructura, ¿tá? De 2 anillos heterocíclicos. Van a tener como la cafeína, la teína, la mateína, ¿sí? ¿Está? Ahora, ¿forman parte de los ácidos nucleicos? No. ¿Está? Pero tienen otras funciones. Esas no son, son del reino vegetal, ¿sí? Del reino plantae, perdón, porque si me escucha el resto de la gente me pega. ¿Está? Pero bueno, como yo soy casi biología molecular adicta. Bien, estamos, bueno, Martín, me alegro de que te haya... pero lo volvemos a ver, pero por eso la idea es un poco esto, ¿sí? Uno, ahora, digamos, si bien nos vamos a concentrar en los ácidos nucleicos, los nucleótidos monofosfatos forman parte de los ácidos nucleicos, pero existen ditrifosfatos, existen nucleótidos cíclicos que tienen otras funciones. ¿Está? Bien, entonces ahí tienen el enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster siempre se hace entre el oxidrilo, que está en 3', ¿sí? De mi azúcar, de mi pentosa, y el fosfato, que está en 5' de mi pentosa. ¿Está? Este es el enlace fosfodiéster, porque hay un doble éster fosfato para este lado y para este lado también. Este es un éster fosfato y esto es otro éster fosfato. Pues se llama fosfodiéster. Y fíjense, siempre la base está así para arriba, ¿sí? Como cartelito para arriba, porque estaba en posición beta. ¿Tá? Y siempre se la va a poner así. Entonces, esta unión fosfodiéster, ¿sí? Fíjense, el único carbono que siempre va a tener oxidrilos, ¿tá? En mi pentosa va a ser el 3'. El 2' tendrá oxidrilos en la ribosa, pero la desoxirribosa no lo tiene. Entonces, el lugar de unión siempre va a ser, con el siguiente nucleótido, siempre va a ser en el carbono, con el oxidrilo del carbono 3'. ¿Sí? Esto que se nombra así, que se lo describe así, ¿está? Es como ocurre naturalmente, ¿sí? O sea, el crecimiento de una nueva cadena de nucleótidos, ya sea de ADN durante la replicación o del ARN durante la transcripción, ¿sí? Siempre es en dirección 5' a 3', ¿sí? Por eso siempre voy a decir que se une el oxidrilo, lo digo así, se une el oxidrilo 3' de un nucleótido con el fosfato en 5' del otro nucleótido. De nuevo, eso va a hacer entonces que mi cadena de nucleótidos tenga un extremo 5' y un extremo 3'. Cualquier cadena de nucleótidos, ya sea de ADN o de ARN. Y eso va a tener que ver con una secuencia de información genética para algo, o de información para algo, ¿sí? Cuando hablo de información genética es más en el ADN, pero en el RNA mensajero también, y el ARN de transferencia también, y el ribosomal también, que tiene que interactuar con las proteínas ribosomales, que tiene que interactuar con el ARN mensajero que viene. Entonces, no es lo mismo
que la secuencia esté en dirección, o se lea o se pueda interpretar en dirección 5', 3', que 3', 5', ¿sí? Entonces, esta es la dirección de síntesis. Cualquier ADN o RNA polimerasa sintetiza en dirección 5', 3'. ¿Está? Así les adelanto un poco de lo otro. Que es lo mismo también, o sea, cuando uno habla de proteínas y de cadena polipeptídica y dice cómo se unen los aminoácidos entre sí, también dice el carboxilo de un aminoácido con el amino del siguiente, ¿tá? Porque así se hace en el ribosoma. ¿Está? Por eso a mí me queda una cadena de aminoácidos, con un extremo donde empieza a leerse N-terminal o amino terminal y en el otro extremo tengo un carboxilo o extremo C, ¿sí? C terminal. Siempre se lee sobre los anillos del azúcar, no, se leen las bases. ¿Tá? Acá estamos mirando las estructuras, lo que se leen son las bases. Ahora, espera que todavía no llegamos a la estructura final. Bien, entonces, mi polinucleótido tiene una polaridad, ¿sí? Tiene una polaridad donde voy a tener un extremo 5' y otro extremo 3'. ¿Estamos? Este es un polinucleótido de ARN, ¿sí? Fíjense, acá está la ribosa, acá está el uracilo y la citosina, que son las pirimidinas, y la adenina, la adenina y la guanina, que son las purinas, ¿sí? Entonces, esto es importante, va a haber una polaridad que tiene que ver con la información genética. Después lo miramos, después nosotros lo vamos a ver, pero la idea es que entiendan de dónde viene esto, ¿sí? Si tenemos que ver transcripción y traducción y replicación y todo eso. Bien, el otro detalle también es que en el ADN, yo no tengo una sola cadena de nucleótidos, sino que cuando se ve la estructura, se deduce que hay una doble cadena de nucleótidos. ¿Está? Pero dentro de esto que se deduce, ¿está? Lo que se ve es que en realidad en la molécula de ADN la cantidad de estas estructuras que llamamos adenina es igual a la de timina y la cantidad de guanina es igual a la de citosina. ¿Está? Está la composición, bueno, todo lo que está ahí, léanlo, no vamos a leer lo mismo, ¿sí? La composición de ADN siempre es la misma, lo que va a variar en una misma especie, lo que varía, ¿tá? Lo que puede variar con la edad, la nutrición o las hormonas o el estrés, es en realidad qué genes se están expresando y qué genes no. La funcionalidad o la activación de los genes. ¿Estamos? Entonces, a partir de este experimento, ¿sí? Se deduce que en realidad mi ADN tenía doble cadena de nucleótidos, que esas dos cadenas estaban enfrentadas por las bases nitrogenadas, y si yo tenía la misma cantidad de adeninas que de timinas y de citosinas que guaninas, entonces las adeninas en mi doble cadena de nucleótidos estaba haciendo contacto con las timinas y las citosinas con las guaninas. ¿Está? O sea, lo que vamos a ver de estructura, ¿sí? Es todo interpretado a partir de estas cosas, ¿sí? Donde ven que la cantidad de adeninas era igual a la cantidad de timinas y de guaninas que de citosinas. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Entonces, mi ADN, ¿sí? Ya pasamos al ADN, ¿sí? Entonces, mi ADN, mi molécula de ADN ya tiene dos cadenas de nucleótidos, ¿está? Cadenas o hebras, ¿está? De acuerdo a cómo cada uno
lo traduzca, cada texto lo traduzca. ¿Está? Hay dos cadenas de nucleótidos, ¿sí? ¿Cómo están unidas entre sí o cómo se mantienen entre sí? Se mantienen unidas por sus bases, por interacciones de tipo no covalente en sus bases nitrogenadas. Está por estas reglas de Chargaff, donde tenía la misma cantidad en mi molécula de citosinas que de guaninas y de timinas que adenosinas, se deduce que en realidad la adenina se asocia con la timina y la citosina con la guanina. Cuando se lo ve un poco más específicamente, lo que se ve es que en realidad la adenina con la timina forman, acá está dibujadito también, ¿no? Se unen entre sí por puentes de hidrógeno, y acá están los puentes de hidrógeno, ¿sí? De nuevo, el puente de hidrógeno se hace siempre entre el hidrógeno, por eso se llama puente de hidrógeno, y dos elementos de alta electronegatividad, y los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica son el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Acá, en los seres vivos, mucho flúor no tenemos, ¿sí? Y menos en estas moléculas. Entonces acá está, entre adenina y timina hay dos puentes de hidrógeno, y entre citosina y guanina hay tres puentes de hidrógeno. ¿Está? ¿Sí? El otro detalle, que también, o sea, acá no estamos viendo todos los experimentos, pero tengan en cuenta que mi molécula, como doble cadena, dos cadenas de polinucleótidos unidas por las bases, todo eso fue inferido a partir de distintas técnicas de biología molecular. Entonces, lo otro que se ve es que esta polaridad que tiene una cadena es exactamente inversa que la otra. ¿Está? O sea, esto se llama antiparalelismo. Hay una cadena que va de 5' a 3' y la otra va en sentido inverso. ¿Está? Como eso tiene que ver con la lectura de la información, con la forma en que van a actuar las polimerasas, eso va a tener que ver con cómo se replica el ADN y cómo se transcribe el ADN. ¿Está? O sea, cómo se generan nuevas copias de ADN y cómo se genera ARN a partir de un gen en particular. ¿Estamos? Y acá también hay algo importante, desde el punto de vista técnico, igual está un poquito más adelante, lo que nosotros terminamos acá de tener es que, fíjense, entre citosinas y guaninas hay tres puentes de hidrógeno, ¿está? Entre adeninas y timinas hay dos puentes de hidrógeno. ¿Está? Normalmente cuando durante la duplicación celular y durante la transcripción, evidentemente las dos hebras o las dos cadenas de ADN tienen que separarse entre sí, para eso tienen que romperse esas uniones puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero eso también se usa para estudios de biología molecular. Eso se llama desnaturalización, lo tienen un poquito más adelante, desnaturalización del ADN, ¿sí? La desnaturalización del ADN in vitro, digamos, yo la necesito, por ejemplo, para hacer este bendito, ¿cómo se llama? La reacción en cadena de la polimerasa que se está usando para el COVID, ¿está? Y para otras cuantas cosas más, ¿está? Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante? Las bases nitrogenadas, estas bases que están acá, tienen, cuando están libres, tienen o absorben determinada cantidad de luz ultravioleta. Lo tienen después también, ¿sí? Entonces, cuando se desnaturalizan al ADN, o sea, se separan estas dos cadenas que in vitro se puede hacer por calor, ¿está? Va a haber lo que se llama un efecto hipercrómico, o sea, de alguna manera mis bases empiezan a absorber más cantidad de luz ultravioleta que cuando estaban unidas con la base complementaria. ¿Está? Entonces eso es importante ahí entonces para ver cuál es la temperatura ideal o media
de desnaturalización, saber, va a ser distinta esa temperatura media de desnaturalización si mi ADN tiene mayor proporción de citosinas y guaninas o de adeninas y timinas. ¿Por qué? Porque las citosinas y guaninas están unidas entre sí por 3 puentes de hidrógeno y las adenina y timina por solamente 2 puentes de hidrógeno. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que hablar de la estructura del ADN, yo tengo polinucleótidos, 2 cadenas o 2 hebras, ¿sí? Que son antiparalelas entre sí, porque tienen distinta polaridad cada una va de 5' a 3', y la otra al revés, ¿está? Y bueno, y que están unidas entre sí, eso se llama complementariedad de bases, ¿sí? Están unidas entre sí por bases complementarias. Está adenina con timina y citosina con guanina. Eso es para la terminología que se usa, ¿sí? Las 2 cadenas son complementarias entre sí y antiparalelas entre sí. ¿Está? Y esta es la base para entender después qué es lo que pasa durante la replicación, ¿está? Durante la transcripción, y también por qué entonces si entra una base que no es la normal, hay un proceso de lectura de prueba, de eliminación si entra una base que no es la normal y se queda esa base, tendríamos una alteración de una base, que eso se llama mutación. Ya vamos a ir viendo eso, pero esto ahora estamos, yo les disparo de alguna manera qué otros temas a partir de acá, después, o sea, cuál es la base de esto para poder entender después otros temas. ¿Estamos? Iba a decir algo más, pero... Bien, entonces, con todas fíjense que hay distintas, las leyes de equivalencia a base de nitrogenasa es esto de que las citosinas y guaninas, la citosina se une con la guanina, la timina con la adenina, pero hay otras cosas de trabajo de cristalografía de rayos X, hay muchas otras experimentos que se hicieron, ¿tá? Para llegar a que en realidad estas 2 cadenas, ¿tá? De polinucleótidos, sí, ya sé lo que quería decir, ahora se lo digo, están formando en realidad una doble hélice, ¿sí? La estructura del ADN es una doble hélice. ¿Está? La estructura del ADN es una doble hélice, o sea, estas 2 cadenas se pliegan en el espacio formando una doble hélice, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de doble hélice, hablo de la cadena de ADN. Perdón, hablo de la molécula de ADN, ¿sí? Cuando yo hablo de doble hélice, hablo de la molécula de ADN. ¿Está? ¿Sí? O sea, ¿cuántas dobles hélices tenemos nosotros en nuestras células del cuerpo, común y corrientes? A ver, ahí tienen que contestar. Se fueron todos. ¿Se fueron? Bien, tenemos, exactamente, tenemos 46, tenemos 46, salvo las gametas en las células centrales, tenemos 46, o sea, mi doble hélice es la molécula de ADN. ¿Está? Perfecto. Bien, el otro detalle es, cuando yo quiero ver cuál es la longitud de algún segmento del ADN, cuando quiero ver cuál es la longitud de algún segmento o de algún gen, yo hablo de tanta cantidad de pares de bases. Tengo un gen que tiene, no sé, 300 pares de bases. ¿Qué quiere decir? Pares de bases porque en mi molécula de ADN las bases están enfrentadas, ¿sí? O lo mismo que decir, yo tengo
un sector del ADN, mi gen está, o el largo de mi gen son 200 nucleótidos. Sí, bárbaro, ¿sí? Pero normalmente en vez de 200 nucleótidos se habla de 200 pares de bases, ¿sí? Eso porque lo van a empezar a ver así, ¿está? Porque se habla así en esta biología molecular. ¿Está? ¿Se entiende eso? Cuando habla de pares de bases, van a ser porque yo tengo de mi doble hélice, mis bases están enfrentadas. Pero 200 pares de bases sería si la extensión de mi gen de 200 pares de bases o 300 pares de bases quiere decir que voy a tener 300 nucleótidos enfrentados con otros 300 nucleótidos enfrente. ¿Sí? Pero en total van a ser 300 nucleótidos con su cadena complementaria. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está? Porque se usa esa terminología, es donde como van a empezar a tener los problemitas y después en realidad te empiezan a hablar de pares de bases, sepan que son esos pares de bases, ¿sí? Y que si hablo de pares de bases estoy hablando del ADN, ¿sí? En el ARN hablo de nucleótidos, simplemente porque no hay pares de bases. ¿Está? ¿Sí? Si yo quiero contar cuánto es la longitud de algún ARN, hablo de nucleótidos, porque ahí no hay de a dos. Bueno, esto es un poco lo mismo que tenían antes, está escrito, ¿sí? Watson y Crick, que reciben el premio Nobel por armar la estructura, que algunos se pusieron así un poco envidiosos y dijeron, bueno, ustedes armaron la estructura, pero con todo lo que hicieron los otros, y dijeron, bueno, también, entonces, ambos le dijeron a los demás que, bueno, pero el resto hizo un montón de reacciones, pero la estructura no la pudo hacer nadie, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que hacen Watson y Crick en la década del 50, al comienzo, o sea, a ver, el modelo tal como se publica es de 1953. Watson era muy jovencito, Crick era más grande. Watson no sé si no vive todavía, si vive tiene ya como 90 largos. Crick sí, ya murió, ya era mucho más grande. Watson trabajaba con Crick en Cambridge, en Inglaterra. Y entonces, toda esta estructura y también, o sea, toda la información hace que, a ver, está el ancho entre las dos cadenas tiene que ser de 2 nanómetros, la vuelta, cada vuelta tiene 10 nucleótidos, y todo esto se va convalidando después, o sea, la forma en que se duplica el ADN, en que se va empaquetando este ADN en las histonas y en los nucleosomas para dar la cromatina, siguen validando el modelo de Watson-Crick. O sea, si bien esto es un modelo molecular, porque nadie ve eso, no le podemos sacar la foto, hay un montón de cosas, de otros procesos que se pueden ir dando por todo por esta estructura de doble hélice, según la pusieron Watson y Crick. ¿Estamos? ¿Sí? De hecho, el mismo detalle de poder desnaturalizar el ADN, ¿sí? Que creo que es lo que sigue, a ver. Bueno, claro, sí. Esto es lo mismo, ¿no? Si las dos cadenas son antiparalelas, de alguna manera eso deduce de determinada forma en que el ADN va a ser una copia de sí mismo. Y también, ¿no? Si son antiparalelas y la dirección de síntesis de la polimerasa es de 5' a 3', una de las hebras se va a sintetizar en un sentido y la otra en otro. ¿Está? Entonces, todo eso, cuando se empieza a estudiar al ADN, se empieza a ver que es así.
¿Está? Entonces, convalida, ¿sí? O sea, esto que era una estructura del año 1953, ¿está? A 67 años se sigue verificando, ¿está? Por distintas cosas, también por toda la parte in vitro que se hace. Yo puedo, cómo se desnaturaliza si yo quiero hacer una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Está? Entonces, si yo quiero separar fragmentos de ADN por alguna técnica de biología molecular, ¿sí? Entonces, todo eso va reafirmando que en realidad el modelo este de Watson y Crick sigue siendo válido. No sé si me explico, ¿sí? Porque en realidad el detalle es que esto es un modelo molecular, ¿está? Entonces, la idea es que esto no se puede fotografiar, pero se tienen que inferir distintas cosas. Cada vez que se siguen cumpliendo esas otras cosas, ¿ah? De cómo entonces se replica el ADN, cómo se desnaturaliza, cómo se transcribe, cómo se empaqueta, siguen revalidando este modelo molecular, ¿tá? Esta doble hélice, ¿sí? El dibujo de la doble hélice inicial que está en la foto es este que está acá, ¿tá? Este es el modelo inicial, ¿tá? Este es Watson, que era el más jovencito, ¿tá? Y este es Crick, ¿sí? Esa es la foto que de alguna manera trascendió, pero este es el modelo que ellos hacen de la doble hélice. Bien, esto es lo que les decía, ¿sí? Hay un corrimiento hipercrómico, o sea, yo tengo mi doble hélice que si se desnaturaliza se separan las cadenas y esto se puede reasociar, ¿tá? O renaturalizar, ¿sí? Esta A es absorbancia, ¿sí? Absorbancia a 260 nanómetros, que estamos dentro de la luz ultravioleta, ¿sí? Dentro del espectro de la luz ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito una temperatura para que se empiecen a abrir esas doble hélices y hay esto, o sea, no es lineal, hay un principio donde no hay cambio en la absorbancia, ¿sí? Y hay un momento en que hay lo que se llama el efecto hipercrómico o corrimiento hipercrómico, o sea, a 260 nanómetros empieza a haber mucha más absorbancia. ¿Tá? Acá ya tengo la doble hélice separadita en dos cadenas o dos hebras, ¿sí? Y acá tengo mi doble hélice sin separar, ¿sí? Esta temperatura media de fusión es el punto medio de esta transición entre doble ADN, ¿tá? Como doble cadena y ADN como simple cadena, ¿sí? Está esto, entonces la temperatura media de fusión depende, este efecto hipercrómico va a depender entonces del porcentaje de pares de bases citosinas y guaninas. ¿Por qué? Porque la citosina se unía por 3 puentes de hidrógeno con la guanina, ¿sí? Fíjense, acá está la absorción a 260 nanómetros, rango ultravioleta de una, fíjense, si yo tengo una sola cadena, single stranded es una ADN de una sola cadena, ya tiene mucha cantidad y sigue aumentando la absorción, ¿tá? Y acá si tengo un ADN doble hélice, primero no tengo casi absorción y después hay un aumento muy grande de esa absorbancia por esta cuestión de que se separan las cadenas. O sea, mi base nitrogenada libre absorbe más luz ultravioleta a 260 nanómetros que cuando está interactuando con la base complementaria en el ADN, ¿sí?
Sí, sería así, 50 pasos menos, sí, Martín. Sí. ¿Está? Entonces, esto sirve, ya les digo, esto in vivo ocurre cuando se tiene que duplicar el ADN o cuando se tiene que transcribir, pero ahí vamos a tener una enzima que se llama helicasa, que abre la doble hélice, está la misma ARN polimerasa va a abrir la doble hélice en el lugar del gen que hay que transcribir, ¿sí? Está, pero esto tiene aplicaciones, como les digo, en técnicas de biología molecular, o sea, si yo quiero, en una reacción de cadena de la polimerasa, que lo van a mirar después, pero la idea es que, vamos, yo miro, tengo que hacer la reacción en cadena de polimerasa, la desnaturalización del ADN para poder amplificarlo se hace in vitro. Y yo tengo que separar la doble hélice, y eso se hace por tratamiento con calor. Entonces, por eso también lo vemos. In vivo no va a ser por calor, va a haber una enzima que abra la doble hélice. No, todas las bases nitrogenadas libres absorben en UV, pero absorben cuando están solitas, no cuando están formando las uniones puentes de hidrógeno con sus complementarias. Entonces, acá estoy aumentando la temperatura, ¿sí? Perdón. Acá estoy aumentando la temperatura, entonces hay una temperatura donde todavía tengo doble cadena, y después donde se empiezan a separar las cadenas. Cuando se empiezan a separar las cadenas y mis bases nitrogenadas están libres, o sea, no están apareadas, si quieren, no están formando los puentes de hidrógeno con su complementaria, empiezan a absorber luz ultravioleta, o mucha más cantidad de luz ultravioleta de la que absorbía inicialmente, porque acá tampoco es cero, ¿sí? O sea, el ADN absorbe luz ultravioleta. De hecho, también lo uso para ver un gen en una corrida electroforética, ¿sí? Acá no es cero, acá te dice 0,5, ¿sí? Entonces no empiezo de cero, ¿está? El gráfico de abajo es del porcentaje de guaninas y citosinas, de pares de guaninas y citosinas que tengo en una molécula de ADN. Cuanto mayor es la cantidad de pares de guaninas citosinas en mi molécula de ADN, mayor es la temperatura media de fusión. Porque necesito más temperatura porque la guanina con la citosina está unida por 3 puentes de hidrógeno. Entonces necesito romper 3 puentes de hidrógeno. La adenina con la timina necesito romper solo 2 puentes de hidrógeno. ¿Vamos bien? ¿Contesté todo? ¿Queda claro? Bien. Bueno. El ARN, ¿sí? Y con esto ya después vamos a los grupitos. ¿Qué tenemos en el ARN? Esperen un segundito y ya vuelvo. Entonces, el ARN también, si lo miro estructuralmente, es un polinucleótido, pero es monocatenario, ¿sí? Monocatenario, tiene una sola cadena de nucleótidos. Eso no quiere decir que mi cadena no esté plegada o replegada en el espacio. Y si está plegada en el espacio mi única cadena, interactúa con otra partecita de la misma cadena, también. ¿Cómo van a interactuar? Y citosinas ahora van a ser con uracilos y guaninas con adeninas. Perdón, citosinas con guaninas y adeninas con uracilos, ¿sí? ¿Estamos? Mi ARN monocatenario, una sola cadena de nucleótidos, también va a tener una polaridad, sí, por supuesto, como cualquier cadena, ¿sí?
va a tener cualquier cadena de nucleótidos tiene un extremo 5' donde hay un fosfato y un extremo 3' donde hay un oxidrilo. Bien, ARNs hay de distintos tipos, ¿sí? De acuerdo a distintas funciones, ¿sí? El ARN mensajero, ¿tá? El ARN mensajero es el que se va a traducir, o sea, el que va a llevar la información genética transcripta del ADN y va a ir a los ribosomas, ¿sí? Mi ARN mensajero, igual lo vamos a ver después, vamos a tener secuencias que codifican para mi proteína, ¿sí? Y también vamos a tener secuencias previas y secuencias posteriores que tienen que ver con la estabilidad del mensajero y con el hecho de que mi ribosoma lo reconozca, sepa cuándo empieza, dónde tiene que empezar y dónde tiene que terminar mi proceso de traducción. ¿Está? Y esto también, cuando yo tengo una secuencia de nucleótidos, ¿está? Cuando yo tengo una secuencia de nucleótidos, todo lo que está hacia el 5', después de la secuencia que me interesa acá, que será la secuencia de inicio de traducción, se dice que está río arriba o upstream, ¿sí? Toda la secuencia de nucleótidos que está después del final de lo que yo estoy queriendo, de mi genoma, de mi secuencia codificadora, voy a decir que es río abajo, hacia el 3', o downstream. ¿Sí? Mi ARN mensajero entonces se va a ir leyendo se va a ir leyendo mi secuencia de nucleótidos del mensajero se va a ir leyendo de a 3 nucleótidos o de a 3 bases nitrogenadas. Cada 3 bases nitrogenadas, ese va a ser lo que se llame codón, ¿sí? Va a ser una unidad del código genésico, o sea, unas 3 letritas que me van a identificar un aminoácido en particular. ¿Está? Entonces mi mensajero va a tener un codón de inicio y un codón de terminación. Y eso va a ser la secuencia codificadora para la proteína y la región que se traduzca de ese mensajero en el ribosoma. Mi ribosoma tiene que poder reconocer dónde está este codón de iniciación y para eso me van a servir estas secuencias upstream, ¿tá? Y estas secuencias downstream, ¿sí? Río arriba y río abajo, ¿sí? Estas secuencias también se llaman UTR, regiones del mensajero que no se traducen. Untranslated regions, regiones del mensajero que no se traducen. ¿Está? Bien, entonces, mi ARN mensajero, ¿está? Se va a producir, se va a transcribir a partir de un determinado gen como unidad funcional del ADN, y ese gen entonces que se transcribe en un mensajero va a ser un gen para alguna proteína, para alguna cadena polipeptídica. Claro, cada 3 nucleótidos va a ser un aminoácido, pero tiene que haber señales, ¿tá? Igual, ojo, ya vemos traducción después, no se preocupen, ¿sí?
¿tá? Eso es biología molecular. ¿Tá? Está, pero uno podría decir, bueno, ¿y cómo sabemos dónde se inicia el mensaje? ¿Sí? Entonces va a haber, de eso se ocupa el ribosoma, de eso se ocupa también el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. ¿Sí? ¿Está? Pero para eso también tiene que haber secuencias de nucleótidos como reguladoras del inicio y del final de la traducción, si quieren, ¿sí? Que no se van a traducir, ¿sí? Regiones que no se traducen. Normalmente se llaman regiones UTR, regiones que no se traducen, Untranslated Regions, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, mi mensajero es el que se va a traducir, ¿tá? Es el único ARN que se traduce, ¿sí? Después tenemos el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, fíjense, también es esto que les decía, hay plegamientos internos. Yo digo, ¿cuántas cadenas tiene esto? Y en realidad es una cadena replegada, ¿sí? Sobre sí mismo. Ahora, si tiene que estar replegada sobre sí mismo, o plegada sobre sí mismo, ¿qué es lo que necesita? Ahí quiere decir que están interaccionando. ¿Quiénes van a interaccionar de las bases? La citosina con la guanina y acá la adenina con el uracilo. ¿Sí? ¿Ah? Y en realidad así es como se vería terciariamente por los experimentos que han hecho de cristalografía de rayos X, etc. ¿Ah? Lo que tiene la RNA transferencia es que, fíjense, hay otras bases distintas. Fíjense que dice dihidrouridina, inosina, ribotimidina, pseuduridina, ¿sí? No nos vamos a centrar en esto, pero la idea es, ¿de dónde viene este ARN de transferencia? De un gen del ADN, pero un gen para proteínas no, un gen para ARN de transferencia. ¿Está? Entonces hay genes para proteínas que cuando te transcriben me van a dar ARNs mensajeros. Hay genes que me van a dar cuando se transcriben ARNs de transferencia y otros genes que cuando te transcriben me darán ARNs ribosomales. ¿Está? El ARN de transferencia también es monocatenario, pero tiene estos repliegues sobre sí mismo y estos repliegues están mantenidos por uniones puentes de hidrógeno con la misma complementariedad de bases que veíamos antes. Acá va a ser adenina con uracilo en vez de timina porque no hay timina. Y lo otro interesante de la ARN de transferencia es que también tiene modificaciones en algunas de sus bases. Esas son modificaciones post-transcripcionales de la ARN de transferencia. O sea, se hacen después de que se transcribe. No es que el ADN, el gen del ADN tiene unos nucleótidos distintos, no. Se transcribe el gen para los genes para ARN de transferencia y después hay modificaciones post-transcripcionales que modifican algunas bases de ese ARN de transferencia. ¿Está? El ARN de transferencia es el que va a llevar los aminoácidos a los ribosomas y para eso tiene que haber enzimas que carguen aminoácidos en los distintos ARNs de transferencia. ¿Está? Entonces, ¿dónde se' el aminoácido? En el extremo, por eso las polaridades siguen siendo importantes. ¿Dónde va a estar cargado el aminoácido? En el extremo 3' de mi ARN de transferencia. Está la enzima específica, ¿sí? Que se llama aminoacil ARNT sintetasa. La enzima específica que tenga que unir aminoácidos al ARN de transferencia tiene que poder reconocer
al extremo 3' de mi ARN de transferencia. ¿Sí? Y el otro detalle es que si mi mensajero en el ribosoma se va a leer de a grupitos de a 3 nucleótidos, que lo distinto son las bases, entonces uno te habla de 3 bases, ¿tá? Y a eso lo vamos a llamar codón, como tienen acá, del mensajero, RNA mensajero, ¿sí? El ARN de transferencia tiene que tener una secuencia complementaria al codón para saber dónde engancharse y con qué, y qué aminoácido es el que tiene que ir en ese lugarcito, ¿sí? Esto ya escrito así está pasando dentro de la estructura del ribosoma, ¿sí? Dentro del proceso de traducción. ¿Estamos? Entonces, la secuencia de 3 bases complementaria al codón del mensajero se va a denominar anticodón. Cuando hablamos de anticodón, estamos ya en el ARN de transferencia. En el ARN de transferencia. ¿Estamos? Pero también se queda ahí unido por complementariedad de bases. ¿Sí? Bien. Va a haber, ¿cuántos ARNs de transferencia distintos va a haber? A ver, tenemos que tener tantos ARN de transferencia como anticodones necesitemos, diríamos, ¿sí? ¿Me siguen o ya se durmieron todos? ¿Vamos bien? ¿Se empezó a complejizar esto? A ver, ¿están ahí? Sí, acá estamos. Bien, entonces, a ver si entendemos esto. Bien, a ver si entendemos esto. La cuestión es así. Mi mensajero se lee de palabritas de 3 letras que los llamo codones y que van a ser 3 nucleótidos si quieren, o 3, bueno, normalmente lo que varían son las bases del nucleótido, entonces uno termina hablando de 3 bases, ¿sí? Perfecto. ¿Cuántos grupitos cuántas palabras de 3 letras yo puedo hacer con las 4 letras distintas que puede haber en la ARN? Adenina, uracilo, citosina y guanina. ¿Cuántas palabras distintas de 3 letras puedo hacer con 4 letras? Ah, venía con matemática esto. 12, ¿por qué 12? 64, exactamente, ¿sí? Porque son indistintos. Yo puedo tener, haga lo que quiera, ¿no? Adenina, adenina, timina, adenina, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de poner en 4, exactamente, 4 al cubo, exactamente, ¿sí? Porque es independiente, la letra que vaya o la base que vaya en el primer lugar es independiente de la segunda y de la tercera, ¿sí? Entonces tengo 4 posibilidades en cada letra de mis palabritas de 3 letras, y por lo tanto es 4 al cubo, o sea, 64. ¿Sí? Bien, hay 3 palabritas de 3 letras, ¿sí? O sea, 3 codones que se van a llamar codones de terminación de la traducción, ¿sí? Codones de terminación de la traducción, que no tienen anticodón complementario, o sea, para esos codones de terminación de la traducción no existe una ARN de transferencia con un anticodón complementario. Por eso se termina la traducción, porque no hay ARN de transferencia que lleve un nuevo aminoácido, entonces se pone en marcha otro factor, otra proteína del ribosoma, que es la terminadora de transcripción, de la traducción, y entonces se termina ahí la estructura primaria de mi proteína. ¿Vamos bien? Entonces, otra preguntita.
cuántos ARN de transferencia existen o cuántos genes para ARN de transferencia entonces van a existir. Y no los veo muy inspirados. 61, gracias Natalie, muy bien. Deberían ser 64, Victoria, pero dijimos, hay ARN de transferencia para los codones de terminación, no hay, por eso se termina la traducción. ¿Está? No hay ARNs para los codones de terminación. ¿Está? Por eso cuando no llega ningún ARN de transferencia, en realidad se pone en marcha la terminación de la traducción y ahí terminó de fabricarse la estructura primaria de mi proteína en el ribosoma. ¿Estamos? ¿Sí? Por eso es 61, exactamente. Muy bien. Bien, el otro detalle es lo siguiente. El ARN de transferencia, en inglés se dice transfer ARN, ¿sí? Entonces, en realidad, ustedes por ahí escuchan o leen por ahí que directamente habla de transfer. Cuando se habla de transfer es el ARN de transferencia. ¿Sí? Bien, que a mí me sale así un poquito, pero intento hablar en castellano. Bueno, último, antes de los grupos. El ARN ribosomal. Ojo, hay otros. ¿Por qué 31? Alguno puede reconocer más que un codón. Alguno puede reconocer más que un codón. Eso sí, eso lo vamos a ir viendo después. Bien. Entonces, ARN, dijimos, tenemos el mensajero, el de transferencia o transfer y los ribosomales, ¿sí? Los ARN ribosomales tampoco se traducen, van a participar en el proceso de traducción del mensajero, pero no se traducen. ¿Estamos? A ver, los ácidos nucleicos que estamos viendo son exactamente igual para procariontes que eucariontes, ¿sí? ¿Está? Si quieren, lo que van a tener los procariontes es que van a tener una sola doble hélice, ¿sí? Y circular. En los eucariontes, como habíamos visto, tenemos varias dobles hélices lineales, ¿sí? Bien, entonces el ARN ribosomal va a formar parte, hay distintos ARN ribosomales, ¿sí? Y los ARN ribosomales se clasifican según su coeficiente de sedimentación. En realidad, muchas moléculas pueden clasificarse según su coeficiente de sedimentación y también los ribosomas mismos se clasifican por su coeficiente de sedimentación. O sea, el coeficiente de sedimentación es esto que se llama acá con S. S quiere decir, viene del que describió esto, que tiene un nombre que se llama Svedberg. ¿Está? Entonces, como decir Svedberg es un poco largo, le dejaron el S nomás. O sea, yo puedo sedimentar moléculas y partículas también en un gradiente de densidad y entonces clasificar moléculas y partículas por su coeficiente de sedimentación. ¿Está? Entonces ese S que ustedes ven ahí es el coeficiente de sedimentación. Ahí tienen los ribosomas procariontes y eucariontes y ustedes ven que tienen, fíjense, los ARNs, tienen este 5S que tendría unos 120 nucleótidos, 23S, y acá está la cantidad de nucleótidos, 16S, ¿sí? 18S, 5,8. Esto no hace falta que sepan
Es simplemente para que tengan una idea de por qué se llaman S y que se clasifican por los S, ¿sí? ¿Está? Que tiene que ver con esto de que se puedan sedimentar, igual que en un gradiente de sedimentación. ¿Está? Entonces, bueno, el RNA ribosomal va a formar parte, o sea, los genes para RNA ribosomales van a estar, por supuesto, en el ADN para los ribosomas, para la RNA ribosomal, en eucariontes va a estar dentro del núcleo en la región que se llama nucleolo. Ahí están los genes para los RNA ribosomales eucariontes. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y creo que, bueno, y el RNA ribosomal dentro del ribosoma es parte de lo que va, del aparato de esta estructura ribonucleoproteica que va a tener que ver con la síntesis, con la traducción, ¿no? Con la síntesis de proteínas. ¿Está? Bien, ¿estamos ahí? ¿Sí?